No sé cómo llegaste a esa conclusión, pero así es. Así es, efectivamente se disparó. En cuanto llega Estados Unidos al poder y Estados Unidos controla la región, se dispara. Y según el New York Times, el principal operador de la droga es un señor, es el dueño político de la región de Kandahar, en Afganistán, y es un señor que se llama Wali Karzai. ¿Le sonó el apellido? El presidente se llama Hamid Karzai y el otro se llama Wali Karzai. ¿Qué creen que tienen? ¿Ustedes creerán que están emparentados? Perdón, son hermanos. Perdón que te compré, son hermanos. Y hoy en día la economía de Afganistán se sostiene por la heroína. El 51%, el 50-51% de estudio de la CIA, de la economía de Afganistán se mueve con la heroína, con el dinero de la heroína. Fíjate, qué casualidad. Un gobierno aliado de Estados Unidos pues es el principal productor de heroína del país. Se ha pedido que se desmantelen las instalaciones de heroína. ¿Y quién creen que se opone? Washington. Dices, bueno, perdón. Y vamos a ver el caso de Colombia. Ustedes saben, en América Latina, Estados Unidos ha hecho muchas operaciones con droga. Pero ¿saben cuándo se disparan esas operaciones? Cuando buscan acabar con el gobierno sandinista en Nicaragua. Existe la contra, ¿sabe? La contra, Estados Unidos busca fuentes de financiamiento, la CIA busca fuentes de financiamiento para la contra. ¿Y qué creen que encuentran? Que hay unos cárteles muy chuecos, muy criminales, pero son anticomunistas. Los apoyan. Y ahí es cuando crecen como la espuma dos cárteles. En el caso Irán-Contras, en el caso de la contra, para apoyar a la contra Nicaragua. El cártel de Medellín en Colombia, que encabeza Pablo Escobar Gaviria, y el cártel de Guadalajara en México, entonces encabezado por Félix Gallardo. Ahí es cuando empiezan a crecer, pero a lo cabrón, así, pues, como los espuma crece. Y quiero decirles, la historia de Pablo es fantástica. Es decir, ¿por qué Estados Unidos mantiene esta política ambigua de que echa a andar unos narcos y después lo reprime? Porque es un medio criminal, pues nunca sabes qué van a hacer los criminales, de repente se te salen del huacán, entonces los tienes que agarrar a cachiporras, los tienes que meter al bote, en fin. Y los narcos tienen un dicho en México, que lo recopila Anabel Hernández. Los narcos dicen, los gringos te hacen, los gringos te deshacen. Y así es. Cuando le sirve a los intereses de Estados Unidos los permite crecer. Cuando le estorban, los sacan. Por ejemplo, cuando se les pasa la mano, cuando Caro Quintero y Don Neto matan a Kiki Camarena, un agente de la DEA, ahí sí se van sobre ellos. Cuando Pablo Escobar quiere ser presidente de Colombia, pues ya no les gusta, entonces acaban con Pablo Escobar y de paso con su socio mexicano, que es el que lo hacía fuerte, que era Félix Gallardo. Y ahí te vas explicando todo el ascenso y la caída de los capos en América Latina, a partir de los intereses de los gringos. Es matemático. El caso de Pablo es fantástico. Su hijo cuenta en una película que se llama Los pecados de mi padre. Su hijo dice, mira, para mi papá trabajar era lo más fácil del mundo. Llegaba a Miami, se hospedaba en los mejores hoteles, lo visitaban los narcos más notorios. Una vez metió, metió $4 millones en efectivo y no le dijeron nada. Digo, perdóname, eso no puede ocurrir sin la complicidad de Washington. Y en México, el proceso de la droga es muy curioso porque, por supuesto que los cárteles crecen en tiempos de la contra nicaragüense, pero los cárteles en México la historia de la droga en México empieza antes. Se las cuento rapidito, pero porque es una historia muy interesante. Resulta que en México pues no se cultivaba la amapola, pero en el siglo XIX los gringos necesitaron mucha mano de obra para construir los ferrocarriles de California y se trajeron a muchos chinos. Algunos eran bien pachecos y se trajeron sus cultivos de amapola. Y esos chinos, ya que construyeron el ferrocarril, los gringos decidieron expulsarlos. Y como era muy difícil expulsarlos a China, los expulsaron muchos a Canadá y otros a México. Y muchos llegaron al norte de México, donde se asentaron en Mexicali, se asentaron
etcétera, en Sinaloa, y algunos empezaron a cultivar como planta de ornato o para consumo personal sus plantitas de amapola. Y se dio la amapola en la zona de Badiraguato y todo eso, ahí se daba la amapola. Era un cultivo totalmente marginal, ¿no? Resulta que en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos necesitaba para los hospitales de guerra morfina. Y la base de la morfina es la amapola. Entonces, normalmente se compraba la amapola y la morfina a China, Afganistán, a Irán, etc. Pero pues no la pueden comprar porque están cortadas las vías de comunicación por el frente del Pacífico. Entonces empiezan a buscar fuentes alternas de amapola en América Latina y encuentran que en Sinaloa pues, se da re bien. Y entonces la empiezan a fomentar y hacen una alianza con el gobierno de Ávila Camacho para fomentar el cultivo de amapola. De hecho, no sé si ustedes recuerdan una canción que dice Amapola, bellísima amapola. Esa canción estaba hecha para fomentar el cultivo de amapola en México. Este fue un breviario cultural. Entonces, ¿qué pasa? Se van, se acaba la guerra, se llevan los campamentos, pero el cultivo se queda. Y lo empieza a operar el gobernador, los gobernadores locales, y lo empieza a operar también la mafia en Estados Unidos. Se supone que la droga, que la heroína que se consumía en Las Vegas en las épocas primeras de Bugsy Siegel, se producía en México. Y era una heroína de mala calidad. Hay toda una historia sobre eso que es muy interesante. Bueno, entonces, en México ya se produce amapola, se produce marihuana también. De varias, supongo, ¿no? Pero entonces empieza a crecer el consumo en serio. El consumo de marihuana crece en serio cuando en Estados Unidos se prohíbe el consumo de alcohol. Entonces la gente busca otra sustancia que produzca efectos similares y encuentra que la marihuana, entonces ahí empieza a crecer la demanda de marihuana y aquí se empieza a cultivar también la marihuana. Entonces, en todos los casos Estados Unidos es responsable de los cultivos de cannabis. Y ustedes tienen que leer, es un libro bien importante, el libro de Anabel Hernández, el libro sobre los señores del narco, porque ahí te documenta cómo estos señores efectivamente hacen pactos con el gobierno mexicano consideraba a la droga, según un general, como una cosa de Estado, una operación de Estado, y tenía pactos con los narcotraficantes y les daba lana, etcétera, etcétera, y les cobraban lana para que pudieran cultivar, etcétera. Y resulta que el primer gran capo que opera en México y que trafica cocaína de Colombia, México, Estados Unidos, es un señor que se llama Alberto Sicilia Falcón. No tiene parentesco con Sicilia. Nada que ver, nada que ver. Entonces este Alberto Sicilia Falcón no era mexicano, era un cubano. Y tiene una historia peculiar. Él estuvo en Bahía de Cochinos, fue derrotado, estuvo en la derrota, se encabronó muchísimo y como muchos cubanos decidió convertirse en un cruzado contra el comunismo y fue reclutado por la CIA, y todos estos señores hacían las operaciones más sucias de la CIA. Y Alberto Sicilia Falcón era un agente de la CIA que operaba en México la droga y fue el primero en hacer ese puente. Y él contrata para el negocio a toda una gente como Caro Quintero, Félix Gallardo, Don Neto, gentes que después forman el cártel de Guadalajara. Alberto Sicilia Falcón lo agarran en la década de los 70. La policía mexicana lo tortura, le saca la sopa, se ve que hay un error de comunicación o lo que sea, pues que lo agarran. Ventura, Florentino Ventura. Exacto, él es el que lo agarra, que también después estuvo en el asunto. Claro, pero por órdenes de la CIA. Sí. Y ahí estuvo en la juzgar. Así es. Entonces, lo que cuenta Anabel Hernández es que efectivamente la CIA operaba la droga en México a través de la Dirección Federal de Seguridad. Pero Alberto Sicilia Falcón lo agarran, etc. Y él le estaba contando que él hizo, que él contrata a toda una serie de cuates que después fueron muy importantes y que forman el cártel de Guadalajara. Les voy a leer un extracto del libro de Anabel Hernández, si me permiten, para contarles quiénes formaban el cártel de Guadalajara. Miren, en el libro Los Señores del Narco, Anabel Hernández documenta que a principios de la década de los 80
se organizó el llamado Cártel de Guadalajara, donde participaban Félix Gallardo, Don Neto, Manuel Salcido Usueta el Cochiloco, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal, Juan José Esparragoz el Azul. En un escalafón menor se encontraban Amado Carrillo, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García el Mayo. Muy por debajo de ellos, Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán. ¡Todos! Y no solo eso, sino que si ustedes se fijan, parece ser que han ido subiendo por escalafón de antigüedad. Claro. Digo, es muy impresionante. Claro. Es una cosa muy organizadita. Yo no sé de dónde sacamos que están fuera de control. Y no solo eso, sino que el Cártel de Guadalajara fungió durante un tiempo como un brazo armado clandestino para la guerra sucia contra la guerrilla. Hay un montón de testimonios que revelan cómo este Cártel de Guadalajara perseguía a guerrilleros y ahí sí se los echaban. Y Anabel Hernández documenta cómo a los guerrilleros no los toleraban, eso se los echaban a todos, pero con los señores de la droga negociaban siempre. El gobierno negociaba. Y la DFS era financiada justamente con dinero de la droga. Esto lo documenta Anabel Hernández con testimonios de generales de alto rango del ejército, que además parece ser que es Acosta Chaparro. Todo indica que el que dijo eso es Acosta Chaparro. Ese sí sabía, ¿eh? Ese sí sabe. Un informante de la DEA de los 80s afirmaba que la CIA, con la ayuda de la Dirección Federal de Seguridad de México, operaba un puente aéreo Colombia-México-Estados Unidos. Un general del ejército le cuenta a Anabel Hernández cómo él va a recibir un avión que viene de Colombia cargado de marihuana colombiana. Por órdenes del gobierno. Va el general a ver que todo esté bien. Y el avión que recibe es un avión del ejército gringo. Entonces, si tú te fijas, estamos hablando de una complicidad a nivel de narco a altísimos niveles, a niveles militares. Hay un señor, un gringo que se llamaba Barry Seal, no recuerdo, Barry Seal, un agente de la CIA, que se vuelve informante de la DEA y que lo despepita todo y que cuenta cómo había pistas clandestinas y cómo la DFS manejaba las cosas. Eso está documentadísimo en la prensa gringa, ¿eh? Métanse, pongan Barry Seal y van a ver todo lo que sale. Una chulada, ¿no? Entonces, esas redes así funcionaban en la década de los 80. El problema es que tenemos indicios de que eso sigue funcionando así. El Cártel de Guadalajara, los herederos naturales del Cártel de Guadalajara siguen siendo los dominantes en la región. Y no nada más eso, sino que el otro día se publica en La Jornada una nota que cuenta que el grueso de los capos cabrones mexicanos viven en Estados Unidos y ahí nadie los molesta. Sí, ahí viven. Y no solo eso, fíjense, yo el otro día les voy a contar una cosa que me pasó. Yo seguí una nota, vi una nota un día y dije, pues qué interesante. Entonces recordé que en Tixcocop, Yucatán, cayó una avioneta del Chapo Guzmán con 500 kilos de cocaína. Entonces a mí se me hizo interesante la nota y después le hice el seguimiento y resulta que unos meses después aparece ya más letra más chiquita, que ya se supo quién había usado antes esa avioneta. Esa avioneta había sido usada meses antes por la CIA para transportar presos a Guantánamo. Entonces dices, bueno, o es una casualidad verdaderamente inesperada, o el puente aéreo sigue funcionando. ¿Cuál creen ustedes que sea la buena? Vean ustedes el caso de Rápido y Furioso, el operativo Rápido y Furioso. De repente, los funcionarios ahí de bajo nivel de repente acuerdan empezarle a vender armas a los capos mexicanos. El cuate que de repente reporta eso dice, oigan, llevamos 2 años vendiéndoles armas, las siguen comprando los mismos y no hemos detenido a nadie. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué llevaban chip? ¿Llevaban GPS? No sé qué llevaban, es decir, simplemente el número de serie, con el número de serie y que encontraban de repente una arma con la que se cometió un delito, con eso ya podían hacer el seguimiento y decir, sí llegó. Pues ya tenían todo el cuadro armado, sí, ellos vendían las armas, sí, aquí con esas armas mataban a gente y no detenían a nadie. Entonces, ¿para qué es ese operativo? Pues sí.